Catemaco, muchas personas, en un momento de desesperación, hicieron un pacto y descubrieron, demasiado tarde, que hay fuerzas que no cumplen favores, los cobran. Ella no supo en qué momento empezó a perderlo. Al principio fueron detalles, silencios más largos de lo normal, respuestas cortas, miradas que ya no se sostenían. Nada grave, nada que no pudiera explicarse, o eso pensó, porque cuando uno quiere que algo funcione, encuentra la forma de justificarlo. Pero con el tiempo, los espacios se hicieron más grandes, las conversaciones más incómodas y la distancia imposible de ignorar. Él ya no estaba igual. No era solo que se fuera más seguido o que llegara tarde. Era la forma en la que estaba, incluso cuando estaba presente, como si una parte de él ya no estuviera ahí. Ella lo notó, pero no dijo nada al principio. Esperó. Pensó que era una etapa, que iba a pasar, que todo iba a volver a ser como antes. Pero no pasó. Y un día, simplemente, se fue. No hubo una discusión final, no hubo una escena, solo palabras sueltas, incompletas, y una sensación de que todo había terminado mucho antes. Ella se quedó sola, en una casa que de repente parecía más grande, más vacía, más silenciosa. Y al principio intentó seguir, hacer su vida, o al menos fingir que podía. Pero no funcionó, porque había algo que no podía soltar, algo que no estaba dispuesta a perder. Intentó hablar con él, llamarlo, buscarlo, entender, pero cada intento terminaba igual, distante, frío, definitivo. Y eso fue lo que la quebró, porque no era solo que se había ido, era que ya no quería volver. Fue entonces cuando alguien le habló de Catemaco, no como una recomendación, no exactamente, más bien como una historia, algo que se decía en voz baja, como si no fuera del todo correcto mencionarlo. Le dijeron que ahí había personas que podían ayudar, que podían hacer que alguien volviera, que podían arreglar lo que parecía perdido, pero no de la forma habitual. Ella no respondió en ese momento. No dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Y esa misma noche no pudo dormir, porque la idea no se iba, volvía una y otra vez, como una opción, como una salida, como algo que no debería considerar, pero que igual estaba ahí. El viaje fue largo, más de lo que esperaba. Horas de ruta, de silencio, de pensamientos que no la dejaban en paz. Porque en algún punto sabía que lo que estaba por hacer no era normal. No era algo que cualquiera haría. Pero ya no estaba pensando con claridad. Estaba pensando desde otro lugar, desde la desesperación. Y cuando finalmente llegó, no dudó. El lugar era distinto, pesado. No había nada concreto que pudiera señalar, pero se sentía, en el aire, en el silencio, en la forma en que todo parecía demasiado quieto, como si incluso los sonidos se apagaran antes de llegar. El hombre la recibió sin sorpresa, como si supiera que iba a llegar. Ella le contó todo, sin detalles innecesarios, sin adornos, solo lo esencial, que se había ido, que no quería volver y que ella lo necesitaba. El hombre la escuchó, sin interrumpir, sin reaccionar. Y cuando terminó, le dijo algo que debería haber sido suficiente para detenerla. Va a volver, pero no como lo recordás. Ella lo miró, esperando una explicación, pero no la hubo. Y en ese momento tomó una decisión.
No quiso entender, no quiso preguntar. Solo quería una cosa, que volviera. Y eso fue lo único que le importó. El ritual no fue algo que pudiera explicar después. No con claridad. Había cosas que no tenían sentido, palabras que no entendía, símbolos que no reconocía, sombras que parecían moverse aunque nada las tocara, y una sensación constante de que algo había sido llamado, algo que no estaba ahí antes. Él volvió, días después, sin aviso, sin mensaje, sin explicación. Se paró en la puerta, en silencio. Ella lo miró, sin poder creerlo. Y por un instante, todo pareció haber funcionado. Todo. Hasta que lo vio bien. Porque algo no estaba bien. No en su forma de moverse, no en su forma de mirar, no en la forma en que estaba ahí. Entró sin decir nada, sin preguntar, sin reaccionar, como si no tuviera que decidir hacerlo, como si simplemente respondiera a algo que no se veía. Los primeros días, ella intentó convencerse de que era normal, que estaba confundido, que necesitaba tiempo, que todo iba a acomodarse, pero no lo hizo, porque él no volvió igual. Hablaba poco, a veces nada. Respondía con frases cortas, pero siempre las que ella quería escuchar. No discutía, no se enojaba, no cuestionaba, obedecía. Todo, sin dudar, sin reaccionar, como si su voluntad ya no le perteneciera. Al principio, eso le dio una sensación de control, de alivio, de haber recuperado lo que había perdido. Pero duró poco, porque empezó a notar algo que no podía ignorar. Su mirada, vacía, sin emoción, sin presencia, como si estuviera mirando a través de ella y no a ella. Intentó hablarle de cosas del pasado, de momentos que habían compartido, de recuerdos, pero él no reaccionaba, solo asentía, solo respondía lo justo, como si supiera qué decir, pero no por qué. Una noche lo observó en silencio, sentado, inmóvil, esperando, no haciendo nada hasta que ella le hablaba. Y en ese momento lo entendió. Eso no era amor, no era una segunda oportunidad, no era él, era otra cosa, algo que estaba ahí porque ella lo había llamado, pero que no sentía, no elegía, no amaba. Y en ese instante dejó de quererlo, no de golpe, pero sí de forma irreversible, porque entendió algo que no había querido ver antes, que no lo extrañaba a él, extrañaba lo que había sido, y eso no había vuelto. Volvió al brujo, desesperada, confundida. Le dijo que quería romper el amarre, que había sido un error, que eso no era lo que quería. El hombre la escuchó, sin sorpresa, sin reacción, y cuando terminó, respondió: los amarres no se rompen. Ella sintió que el aire se le iba, pero el hombre continuó: podés mantenerlo así, o podés hacer otro trabajo. Ella lo miró, sin entender, hasta que él lo dijo: para que deje de existir. Negó, una vez, después otra. No,
No quería eso. No quería cargar con eso también. El hombre no insistió. Solo dijo: entonces, viví con lo que pediste. Y eso fue lo que hizo. Volvió a la misma casa, al mismo lugar, pero ya nada era igual, porque él seguía ahí, cerca, presente, disponible, pero no era él. Nunca volvió a serlo. Los días pasaron, después semanas, después años, y ella siguió ahí, con alguien que una vez amó, pero ya no, porque hay cosas que no deberían forzarse, ni atarse, ni retenerse a cualquier precio, porque cuando algo se va, a veces, la única forma de no perderlo todo es aprender a dejarlo ir. Mateo y Bruno se conocían desde chicos. Habían crecido en el mismo barrio, rodeados de casas bajas, calles de tierra, y esa sensación constante de que salir adelante era algo que siempre le pasaba a otros. De chicos pasaban horas hablando del futuro, de lo que iban a hacer cuando fueran grandes, de cómo algún día iban a dejar todo eso atrás. Pero el tiempo no siempre cumple promesas. Bruno se fue primero. Una oportunidad, un contacto, un viaje que en principio iba a ser temporal, pero que terminó convirtiéndose en años. Al principio, Mateo esperaba noticias. Después, solo rumores. Que le estaba yendo bien, que había conseguido trabajo, que había empezado a ganar dinero. Hasta que un día volvió. Pero no volvió igual. Había algo distinto en él. No era solo la ropa, ni la forma de hablar, ni siquiera la seguridad con la que caminaba. Era otra cosa, algo más difícil de nombrar, como si hubiera cruzado un límite, y Mateo no. Aún así, lo recibió como siempre, con un abrazo, con una sonrisa, con esa alegría que aparece cuando alguien que querés regresa. Y durante un tiempo, todo pareció normal. Bruno no había cambiado en lo importante. Seguía siendo generoso, atento, cercano. Pagó deudas que Mateo arrastraba hacía años. Lo invitaba a comer. Le ofreció trabajo, más de una vez. Y ahí fue donde algo empezó a romperse. Porque cada gesto, que en otro momento habría sido motivo de agradecimiento, empezó a sentirse distinto, pesado, incómodo. Como si cada ayuda trajera consigo un recordatorio silencioso de todo lo que Mateo no era, de todo lo que no había logrado, de todo lo que se había quedado en el camino. Al principio lo ignoró. Se dijo a sí mismo que era una tontería, que era solo orgullo, pero no desapareció. Al contrario, creció, se volvió constante, se metió en los momentos más simples, en una conversación, en una cena, en una risa, y con el tiempo empezó a tomar forma, un pensamiento que aparecía sin que pudiera evitarlo. ¿Por qué él y no yo? No lo decía, nunca lo dijo, pero lo pensaba, y cada vez que lo hacía, algo dentro suyo se endurecía un poco más. Empezó a compararse todo el tiempo. Lo que tenía Bruno, lo que él no, lo que había conseguido, lo que él había perdido. Y sin darse cuenta, la admiración se transformó en otra cosa, algo más oscuro, algo que no se decía en voz alta, algo que crecía en silencio, hasta que dejó de ser solo un pensamiento y se convirtió en una decisión. Alguien le habló del brujo. No fue algo directo, fue una conversación al pasar, una historia contada sin demasiada importancia, pero Mateo la escuchó y no la olvidó. Decían que ese hombre podía hacer cosas, que ayudaba cuando ya no quedaban opciones, que trabajaba con cosas que no todos entendían. Mateo no creía en eso, o al menos eso pensaba, pero igual fue. El lugar estaba apartado, lejos del ruido,
lejos de todo, como si incluso el mundo no quisiera acercarse demasiado. Cuando llegó, sintió algo extraño. No miedo, no exactamente. Algo más difícil de explicar, como si ya fuera tarde para arrepentirse. El hombre lo recibió sin sorpresa. No preguntó quién era, no preguntó por qué estaba ahí. Solo lo miró y después dijo: ¿qué querés? La pregunta fue directa, simple, sin vueltas. Y Mateo no dudó tanto como habría querido. Sabía lo que iba a decir desde antes de llegar, pero decirlo era otra cosa. Aún así, lo hizo. Quería que Bruno enfermara, que perdiera todo, que dejara de estar por encima suyo. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier respuesta. El hombre no se sorprendió, no lo juzgó, no reaccionó, solo lo observó, como si ya hubiera escuchado eso demasiadas veces. Y después de unos segundos, hizo una pregunta, una sola. ¿Estás seguro de querer esto para alguien que te llama hermano? Mateo no respondió, pero no hacía falta. El silencio ya era una respuesta. El hombre asintió levemente, como si hubiera confirmado algo que ya sabía, y entonces habló del precio. No pidió dinero, no pidió favores, pidió algo más. Las escrituras de su casa, todo lo que tenía, todo lo que lo sostenía. Por un instante, Mateo sintió que el aire se volvía más pesado, que algo dentro suyo dudaba. Pero esa duda duró muy poco, porque el pensamiento que lo había llevado hasta ahí seguía presente, constante, insistente. Firmó. Y en ese momento, sin darse cuenta del todo, cruzó un límite del que no se vuelve igual. Los primeros días no pasó nada. La vida siguió igual. Las calles, las conversaciones, las rutinas. Todo parecía exactamente igual, hasta que dejó de serlo. Bruno empezó a sentirse cansado. Al principio, lo normal. Un mal día, falta de sueño, nada importante. Pero el cansancio no se fue, se quedó y empezó a crecer. Dejó de salir tanto, cancelaba planes, respondía menos los mensajes. Mateo lo notó, pero no dijo nada, solo observaba. Con los días aparecieron otros síntomas: dolores de cabeza, mareos, una debilidad constante que no encajaba con nada. Bruno empezó a verse distinto, más pálido, más lento, como si cada movimiento le costara el doble. Y aún así, seguía siendo él. Cuando Mateo iba a verlo, Bruno sonreía. Le ofrecía algo de tomar. Le preguntaba cómo estaba. Le hablaba de proyectos, de ideas, del futuro. Como si no estuviera pasando nada. Como si no sintiera lo que claramente estaba sintiendo. En una de esas visitas, Bruno tosió. Una tos seca, profunda. Se llevó la mano al pecho y por un segundo pareció perder el aire. Mateo lo miró, sin moverse, sin ayudar, solo mirando. Y cuando Bruno se recuperó, lo primero que hizo fue disculparse. Disculparse por haberlo preocupado. Eso fue lo que más le dolió. Las visitas se volvieron más frecuentes, pero no por preocupación, no del todo. Mateo iba porque necesitaba ver. Necesitaba confirmar que lo que había hecho estaba funcionando. Y cada vez que lo veía, la sensación era más extraña, porque Bruno empeoraba, pero su forma de tratarlo no cambiaba. Una tarde le dejó dinero sobre la mesa, por si lo necesitas. Mateo lo miró, no dijo nada, no lo rechazó, pero tampoco lo agradeció. Solo lo guardó y se quedó en silencio. Con el paso de las semanas, Bruno dejó de salir.
Después, dejó de trabajar. Los médicos no encontraban nada claro. Los estudios no daban respuestas. Era como si algo lo estuviera consumiendo desde adentro, sin dejar rastro. Y Mateo seguía ahí, sentado frente a él, escuchándolo, asintiendo, fingiendo una preocupación que ya no podía sostener del todo. Porque algo dentro suyo sabía que cada palabra, cada gesto, era una mentira. Una noche, Bruno le dijo algo que Mateo no pudo olvidar. Si me pasa algo, quiero que te quedes con todo. Silencio. Mateo sintió un frío en el cuerpo. No respondió. No pudo, porque por un segundo todo se volvió demasiado real, demasiado claro, demasiado irreversible. Después de eso, ya no pudo seguir igual. Empezó a evitarlo, a no quedarse tanto tiempo, a no mirarlo a los ojos, pero no servía, porque la culpa ya estaba ahí y no se iba. Crecía en cada recuerdo, en cada visita, en cada palabra que Bruno decía sin saber, hasta que se volvió insoportable. Y entonces volvió. Volvió al mismo lugar, al mismo silencio, al mismo hombre. Esta vez no hubo dudas, no hubo enojo, solo desesperación. Le dijo que quería deshacerlo, que había sido un error, que no podía seguir así. El hombre lo escuchó, en silencio. Y cuando terminó, respondió: los pactos no se deshacen, pero pueden corregirse. El precio era claro. Todo. Y esta vez, Mateo no dudó. Bruno mejoró, lentamente, como si algo se hubiera retirado, como si nunca hubiera estado al borde de desaparecer. Pero Mateo lo perdió todo y entendió demasiado tarde que hay cosas que nunca deberían pedirse.